nuestra voz es fundamental en la vida del ser humano, más aún cuando tú intentas comunicar. Pero ¿qué pasa si no tienes una buena dicción? ¿Qué pasa si no sabes transmitir aquello que deseas? Para eso, en esta ocasión, amigos de Cascabel Digital, tenemos un nuevo invitado, Luis Borregales. Él es profesor de oratoria y nos va a compartir un poco más de su experiencia. Vamos a saber cómo poder expresarnos correctamente. Luis, le doy la bienvenida. Muy buenos días a Cascabel Digital. Buenos días, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación, Estefanía. De verdad que para mí es un inmenso placer, un gran gusto de estar compartiendo con ustedes en estos minutos para hablar precisamente de algo que me apasiona muchísimo, como lo es este arte de la oratoria, el arte de hablar en público, de ser persuasivo, de enamorar a los demás con nuestra palabra. Exactamente, ¿cómo logramos enamorar a nuestra audiencia? Como un vendedor que vende un caramelito puede hacer que una persona le compre no solo el caramelo, sino le compre incluso lo que lleva vestido. Cuéntenos con ese ejemplo cómo podríamos seguir. Sabes que siempre me hacen esa pregunta y la respuesta, aunque pueda sonar cliché, pueda sonar trillada, pero la clave esencial para enamorar a nuestra audiencia, para enamorar al público, para enamorar a ese posible comprador, es precisamente hablar desde el corazón, hablar desde tu esencia, desde la fibra, desde el alma. Y en este caso, del ejemplo que me estás diciendo, por supuesto que tengo que dar las bondades, dar los atributos de ese caramelo que voy a abrir, que quiero que me compre, que es esto que estoy vendiendo. Y allí es importante que tomemos en cuenta, hablando de ese tipo de ejemplos, es que tenemos que direccionar, enfocar y focalizar nuestro discurso, nuestra palabra, según a la persona o a las personas que vayamos a estar dirigiendo. Definitivamente la oratoria es muy importante, no solamente para pues usted que trabaja en esta área, para mí podría ser como periodista o para un mister o una miss que usted los prepara, sino también para, como dije en el ejemplo inicial, para un vendedor, para una persona, para un taxista. ¿Cómo incorporamos la oratoria? Porque de pronto alguien puede decir, no, eso para mí no es importante, no, eso a mí no me sirve, o yo hablo como yo quiera. ¿Cómo incorporamos y cómo logramos que las personas también comprendan la importancia que tiene? En la medida que internalicemos, que comprendamos que el tener una buena expresión, el manejar un buen vocabulario, el saber transmitir por sobre todas las cosas nuestros mensajes, en esa misma medida es que vamos a comprender efectivamente qué es importante la oratoria, porque con ella podemos llegar a nuestras demás personas. No necesariamente, o sea, se enfoca en quienes usamos nuestra voz como un medio de trabajo. Y aquí Ujú. metemos a toda la gente en los medios de comunicación social, locutores, animadores, presentadores, narradores de noticias, cantantes, pero también los profesores, políticos, abogados, sacerdotes, pero en líneas generales, todo aquel que utiliza su voz como una herramienta de trabajo o que simplemente quiere expresarse bien, los conocimientos de la oratoria son esenciales. ¿Por qué? Porque te vas a comunicar asertivamente, porque vas a transmitir claramente tu mensaje y por lo tanto puedes tal vez persuadir a los demás, persuadir, utilizar la palabra como una herramienta positiva. Digo persuadir por no decir manipular. Recordemos también que la palabra es una herramienta tan importante porque con ella podemos edificar grandes cosas, pero también podemos destruir. Ahí Por eso la podemos responsabilidad. Ahí podemos, por ejemplo, mencionar aquellas personas que trabajan por teléfono. Qué importante para ellos es saber usar la persuasión, tener el don de la palabra, pronunciar correctamente, porque si alguien me vende por un teléfono sin saber quién es, wow, tiene un buen uso de la palabra. Ahora, ¿qué pasa si no lo tiene? Esa sería la gran diferencia, ¿no? Claro, esa sería la diferencia y lo que te marca el hecho de quienes sí y quienes no están en el medio, quienes sí avanzan, quienes sí crecen y quienes no, porque en la medida que tengan una buena expresión, en la medida que nos ocupemos por tener una buena dicción de la voz, una buena modulación de la voz, porque son una serie de elementos, ¿sabes? No necesariamente es que, no, lo que pasa es que él es labioso, entre comillas, para decirlo.
Para transmitir un buen mensaje hay que tener, en esencia, el buen mensaje, que sea claro, preciso, con buenos argumentos, pero también tenemos que tener seguridad al momento de decirlo, así sea por teléfono, un buen tono de voz, que se haya estudiado, se haya trabajado, una buena modulación, porque imagínate que tú tengas un buen mensaje, pero que no lo sepas decir bien, que no tengas esa dicción, te comas las letras, digas, por ejemplo, cuestiones como fuiste, viniste, Aiga. hubieron, haya, más sin embargo, a la final, cuando eso no se debe usar. En el caso de la final, solamente se usa cuando vas a hablar de el final de una situación, el final del día, del tiempo, algo temporal. Pero tú me vas a vender a mí algo y me vas a entrevistar y me empiezas a decir esa serie de palabras, automáticamente yo pierdo el interés. Pero si me vas a hablar con un buen tono de voz, utilizando el vocabulario, el castellano, nuestra lengua, de manera correcta, una buena dicción, una buena modulación, automáticamente me voy a enganchar. Y esa es la diferencia. Y sabes que sí es algo que tenemos que trabajar muchísimo y tengo que reconocerlo acá en nuestra ciudad y en el momento de atender al público. En muchísimos sitios tienen esa falencia. No te abordan de la mejor manera posible y es algo que se tiene que trabajar. ¿Cómo, por ejemplo, a usted le gustaría que lo aborden? De un inicio. ¿Cuál Muy sería bien. la forma correcta de hacerlo? El saludo inicial, según la hora, por supuesto. Buenos días, ¿cómo estás? Para mí es un placer, permítame presentarme. Soy fulano de tal, representante de tal empresa, y quiero, si usted sería tan amable, que me regale unos minutos de su tiempo, directamente. O sea, el speech de presentación o el discurso de presentación debe incluir el saludo formal. Siempre se debe tratar con formalidad. Tenemos que evitar al máximo el tutear. No podemos, tenemos que tratar siempre en tercera persona. Okay, eso es una norma básica, más allá de que pueda existir posteriormente cierta confianza, pero el deber ser es hablar en tercera persona. Usted sería tan amable de permitirme un minuto de su tiempo, por favor, porque quiero presentarle tal producto directamente, de esa forma. Ahora, usted ha trabajado no solamente con Mises, como ya lo había dicho, sino también ha trabajado con niños, con empresas. ¿Cuál es la diferencia que usted puede encontrar entre uno y otro? Efectivamente, como bien me acaba de decir, lo que pasa es que yo soy profesor, ¿verdad? Yo doy clases en una institución educativa del norte de Guayaquil, específicamente estudios sociales y proyectos, y he trabajado dando clases de oratoria a un público muy diverso, desde niños de 8 o 9 años, pasando por mises, míster, modelos, políticos, gerentes, organizaciones, y la diferencia radica en el contexto, en los intereses, en las necesidades y falencias muy particulares que pueda tener uno u otro target, uno u otro grupo con los cuales estoy trabajando. Pero, ¿sabes que sí hay puntos en común? ¿Cuáles son los puntos en común? Los puntos en común son tal vez falencias en la dicción y modulación, tal vez en la elaboración de la idea como tal, y eso es a consecuencia de que hay que enriquecer falencias en el vocabulario. Tal vez puede ser que la diferencia puede radicar en cómo abordo, según el público que estoy trabajando, las estrategias para perder el miedo escénico, que es una de las principales causas por las cuales me buscan. Entonces, ¿qué debo hacer? Adecuar mi vocabulario, adecuar mi discurso de instrucción y de capacitación según las necesidades de cada grupo con los cuales estoy trabajando. Hay algo súper importante que acaba de mencionar, el miedo escénico. Dicen que lo que se habla es un 10% y lo que se expresa con el cuerpo es un 90%. ¿Cómo trabajar estas dos partes? Sí, mira, debe haber siempre coherencia entre lo que decimos de manera verbal y lo que estamos transmitiendo con el lenguaje no verbal. Y aquí Ujú. incluimos precisamente el lenguaje corporal y las microexpresiones. Me voy a trasladar al inicio de la entrevista de hoy. Tenemos que hablar desde el corazón, tenemos que hablar desde el alma, porque de esa manera es que se va a transmitir tu esencia. Si tú dices, oye, ¿y te gustó el encebollado? Delicioso, de verdad que me encantó el encebollado, tenía ese sabor a costa, ese sabor delicioso que mira, a todo el mundo le digo, hey, hey, venga, venga a comerse su encebollado, de repente con su chifle, de repente como lo quieras comer, a mí me gusta con chifle, pero si quieres con pan, ok, pero estuvo
maravilloso. Mira la diferencia. ¿Y te gustó el encebollado? Estuvo buenísimo el encebollado, de verdad que No, pues más alegre sí, imposible. me gustó. ¿Ves? No hay coherencia de lo que estoy diciendo y lo que tú estás viendo. Correcto. Entonces, son elementos que hay que tomar en cuenta. La vocalización, el cómo voy a hablar, abrir la boca para hablar, ¿verdad? Gesticular bien, sin exagerar, por supuesto, sino de una manera natural. La modulación de la voz, obviamente tu mensaje, y el lenguaje corporal con las microexpresiones. Son una serie de elementos que tenemos que tener muy en cuenta al momento de hablar en público. Y aquellas personas que dicen, no me gusta tanto hablar porque mi voz es fea, ¿qué le recomendaría a usted? Allí tengo que trabajarles de manera inicial el tema motivacional que también está dentro de mi proceso de capacitación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tal vez no te guste hablar, puede ser, aunque no lo creas, yo tengo rasgos de tímido, de introvertido en muchas ocasiones, pero si sé que tengo que hablar y además para hacerme competitivo y el mercado de la sociedad actualmente te dice que quienes tienen facilidad de expresión, quienes tienen buena oratoria, quienes se preocupan y se ocupan por manejar un buen léxico, tienen un punto más. Un- no digo un punto, tienen muchísimos puntos más. ¿Por qué? Porque vas a saber llevarte. Imagínate un vendedor que se preocupe por tener un buen vocabulario, una buena manera de llegar a las personas, un político que sepa cómo manejar su expresión, un sacerdote que enamore al momento de dar eh, digo sacerdote por buscar un ejemplo, al momento de dar su mensaje, un profesor que sepa cómo se va a dirigir y a llegarle con las herramientas pedagógicas a su chico, una reina de belleza que al momento de dar su respuesta final definitivamente se empodere y eso sea lo que transmita quién va a ganar o el que va a estar callado. La persona que es callada, que es introvertida, se entiende que son situaciones de personalidad y es lógico, es normal y se respeta y se acepta. Sin embargo, tiene que tener la claridad que para hacerse competitivo tiene que trabajar ese aspecto de su personalidad para dejarlo guardado cuando corresponda. Y más allá de ello, estas personas que saben trabajar, que tienen una buena comunicación tanto verbal como no verbal, incluso se llegan a convertir en líderes, que es muy valioso. Denos tal vez un ejemplo de cómo podría trabajar con alguien que es bastante introvertido, pero que tiene una buena autoestima. ¿Cómo existe también esa ruptura? ¿Cómo lo trabajaría para que pueda de pronto esta persona en un futuro convertirse en un líder? Si es introvertido, pero tiene autoestima alta, vamos a decirlo así, o tiene un nivel de autoconfianza bastante fortalecido, es fácil, no es complicado, porque me agarro precisamente de su autoestima para brindarle la seguridad a través de los ejercicios prácticos que ponemos en práctica en la capacitación, ¿verdad? Y valga la redundancia, y deje de lado esa timidez, deje de lado esa introversión. ¿Cómo? Hacemos ejercicios de vocalización, hacemos juegos de roles, tal vez, hacemos facetas, simulaciones, simulacros de diferentes escenarios, simulamos diferentes tipos de voces, como obviamente los ejercicios de locución, para que vaya agarrando confianza. La idea es romper el hielo. He tenido diversas experiencias con diferentes edades, chicos de 7 años, pero también personas de 30 o de 40, que precisamente no les gusta hablar, pero cuando le ven el gustico y los pongo, les digo, en clase vamos a ver siempre lo más exagerado. Aquí vamos a perder el miedo al ridículo. En clase nos podemos equivocar. Vamos a hacer este juego de roles. Ok, no te escucho. Más fuerte, más fuerte. Dímelo otra vez. Vamos a hacer este simulacro. Vamos a simular esta obra de teatro. Ríete aquí. ¿Por qué? Cuéntame una anécdota, algo que te dé risa. Entonces, establezco esa confianza que hace que rompe el hielo. Es un poco más complicado cuando la persona realmente tiene la autoestima baja. Allí sí un poco más complicado y es entonces donde tengo que trabajar la parte motivacional, de repente me gusta aplicar la matriz FODA para hacer luego un plan de trabajo, hacemos un acróstico, trabajamos la parte Todo del un proceso. autoconcepto, es todo un proceso realmente, pero la clave es querer hacerlo. Si alguien se inscribe en la capacitación es porque ya tomó la decisión, ¿verdad? Hay un punto, una parte de la batalla ya está súper ganada porque ya tomó la decisión y por consiguiente está motivado a generar el cambio.
Perfecto, entonces querer es poder. Muchísimas gracias, Luis Borregales, estuvo con nosotros. Ya estamos en la parte final de nuestra entrevista, así que por favor me gustaría que se despida de nuestro público Cascabel Digital. Bien, Estefanía, a todo el equipo de Cascabel, a toda la familia de Cascabel Digital, que por allí vi que están desde el año 1975 dándonos muchísima información. De verdad que para mí ha sido un gran placer, un gran honor el poder compartir con ustedes, eternamente agradecido, ¿verdad? Por esta oportunidad de dar a conocer algo tan importante en la sociedad como es tener un buen vocabulario, una buena oratoria. Estoy completamente a la orden para ustedes y a la gente que nos está escuchando, sigan en sintonía de esta gran revista digital y también los invito, valga la cuña, a que me sigan en mis redes sociales en Instagram como Luis-Borregales para que puedan apreciar el trabajo. Y cualquier cosa estoy totalmente a sus órdenes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted y el placer es todo nuestro y de las personas que siguen Cascabel Digital. Muchísimas gracias y a toda nuestra amable audiencia continúe con nosotros. Recuerde que estuvieron en Cascabel Digital. Soy Estefanía Alarcón. Hasta la próxima.